Esta va a ser una serie de videos que versa sobre la naturaleza de la luz y leyes de óptica geométrica. Bueno, estas ideas nacen de precisamente uno de los más grandes científicos de la historia, o comienzan a desarrollarse fuertemente a partir de Newton. Es cierto que la luz ya impresionaba, ya era utilizada por ópticos muy renombrados como Galileo y muchos otros más en antiguos tiempos, pero es gracias a los trabajos precisamente durante una cuarentena junto con otros más que Newton puede desentrañar algunas ideas. Antes del siglo, antes del siglo XIX, la luz era considerada un flujo de partículas que eran emitidas por un flujo observado o emanaban de los ojos del observador. Newton fue el principal arquitecto del modelo de partículas de luz y bueno, afirmaba que eran emitidas por una fuente luminosa y que estimulaban el sentido de la vista al entrar en los ojos del observador. Con esta idea pudo explicar algunas cosas como la reflexión y la refracción. La mayoría de los científicos de la época de Newton aceptó esta teoría. De cualquier manera, durante su vida, Newton se propuso otra idea que sostenía que la luz también podría hacer alguna clase de movimiento ondulatorio. Bueno, ahora bien, para Christian Huygens, físico y astrónomo holandés, que vivió de 1629 a 1695, precisamente la luz consistía en un tipo de movimiento vibratorio que se dispersa y produce la sensación de luz cuando incide en los ojos. Con base en esa teoría dedujo las leyes de la reflexión y la refracción y explicó un fenómeno llamado el de doble refracción. Hizo muchas contribuciones este físico, además de la óptica, en la dinámica. Y bueno, siguiendo con estas ideas, uno de los más grandes también, que Clark Maxwell, desarrolló ideas adicionales ya durante el siglo XIX que condujeron a la aceptación general del modelo de onda de la luz. Y bueno, esto lo hizo en 1873. Afirmó que la luz era una forma de onda electromagnética de alta frecuencia. Y Hertz proporcionó información experimental que consolidó la teoría de Maxwell al producir y detectar ondas electromagnéticas. Resulta que aquí había algo de error. Aun cuando el modelo ondulatorio y la teoría clásica de electricidad y magnetismo podían explicar la mayoría de las propiedades de la luz, no podían explicar ciertos experimentos consecutivos. Por ejemplo, el más notable de estos es el efecto fotoeléctrico, que también lo descubrió Hertz. Este efecto se trata de que cuando incide luz sobre una superficie metálica, a veces se expulsan electrones de la superficie. Como ejemplo de las dificultades que surgieron, algunos experimentos demostraron que la energía cinética de un electrón expulsado es independiente de la luz, es decir, ellos esperaban mayor intensidad en la luz que incide, en este caso sobre la plancha de metal, mayor debe ser la energía cinética de los electrones expulsados, pero resultaba
que esto no era necesariamente cierto. Y bueno, pues vino Einstein. Este hallazgo contradecía el modelo de onda, y este modelo de onda postulaba que un haz de luz más intenso adicionaba más energía al electrón, como ya lo mencioné. Einstein propuso una explicación del efecto fotoeléctrico en 1905. Él aplicó un modelo de acuerdo con el concepto de cuantización. Esto es, considerar a la luz como pequeños paquetes de energía. Esto lo desarrolló Max Planck, quien vivió de 1858 a 1947, y esto lo postuló en 1900. El modelo de cuantización supone la energía de una onda luminosa está presente en partículas llamadas fotones. Por tanto, se dice que la energía está cuantizada o está hecha en pequeños paquetes. Si tú das tal paquete, tal va a ser la velocidad o la energía cinética de los electrones. Si tú no superas esta energía, este paquete de energía, no se va a maximizar, por lo tanto, la energía cinética de estos electrones expulsados de la plancha de metal. Así, según la teoría de Einstein, la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética, donde la constante de proporcionalidad, en este caso h, es la constante de Planck y vale 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Bueno, en este caso, hablando y siguiendo con las ideas de la luz, una importante cuestión era cuál es la velocidad de la luz. Entonces, un físico de nombre Remer quiso medir la velocidad de la luz. Algunos postulaban incluso que la velocidad de la luz era infinita, o sea que llegaba en un instante de un punto a otro sin importar que fueran los extremos del universo. Entonces, lo que él hizo fue hacer la siguiente comparación. Resulta que cuando la Tierra da un cuarto de vuelta, como lo vemos en la figura, esto es, pasa de la posición E1 a la posición E2, le toma a Júpiter cruzar una trayectoria que comprende 7.5 grados. Esto es, mientras la Tierra da un cuarto de vuelta, Júpiter apenas da una fracción muy pequeña de la vuelta completa. Por eso esto resulta debido a que pues, Júpiter tarda 12 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol, que no necesariamente es circular, de hecho es elíptica. Bueno, este señor observó o utilizó el movimiento orbital de esto como un reloj y esperaría, en este caso, él esperaría un periodo constante, pero fíjense, no se fijó precisamente en Júpiter, se fijó en una de sus lunas que es Io. Entonces él hubiera esperado este periodo constante, nada más que reunió datos durante más de un año y observó una variación sistemática en el periodo de Io. Encontró que los periodos eran más largos que el promedio cuando la Tierra se alejaba de Júpiter y más cortos que el promedio cuando se aproximaba. Este señor Remer atribuyó esta variación al hecho de que la distancia entre la Tierra y Júpiter cambiaba de una observación a otra. Con el uso de los datos de Remer,
Huygens estimó que el límite inferior de la rapidez de la luz eran aproximadamente 2.3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aunque el dato es muy equivocado con respecto a mediciones posteriores, fue muy importante históricamente porque demostró que la rapidez de la luz es finita y proporcionó un estimado de esta rapidez. Ahora bien, Fizeau, un físico de una época un poquito más reciente, también se propuso medir la rapidez de la luz mediante una rueda dentada giratoria, como la podemos ver en la figura. Se considera que la fuente de la luz está en la posición de la rueda, es decir, aquí hay un haz de luz, lo vemos con la flecha color rojo, pero este haz de luz realmente no se considera la fuente, sino como los huecos que hay entre engrane y engrane de esta rueda dentada. Entonces, ahí se consideraba precisamente la fuente. Entonces, de ahí salía la luz, llegaba al espejo, este regresaba y bueno, la distancia D se conocía y realmente se consideraba una distancia 2D. Ahora, resulta que la rueda pues se hacía girar a diferentes velocidades. Entonces, a partir de la velocidad con la que giraban, pues se podía lograr que algunas veces el observador pudiera ver el pulso de luz y otras veces no pudiera verlo, es decir, coincidía que la luz no alcanzaba a pasar a través del hueco porque en ese momento la rueda dentada quedaba en la posición B. Si el pulso que viaja hacia el espejo y pasa por la abertura en el punto A de la figura regresa a la rueda en el instante en el que el diente B ha girado a su posición para cubrir la trayectoria de retorno, el pulso no llegaría al observador con mayor rapidez de rotación y la apertura en el punto C podría moverse a su posición para permitir que el pulso reflejado llegue al observador. Entonces, al conocer la distancia D o 2D, el número de dientes de la rueda y la rapidez angular de esta, Fizeau llegó a un valor estimado de 3.1 por 10 a la 8. Estas mediciones se fueron perfeccionando por otros investigadores y dieron valores más precisos para C, la velocidad de la luz, que llevó al valor actualmente aceptado de 2.997 por 10 a la 8 metros sobre segundo.